esté siempre bien informado. Desde Cali, en el dial 1500 AM. Y para el mundo en www.sonora1500am.com. Sonora 1500 AM, la emisora que te informa y entretiene. Otra estación de Sonora, presente y futuro de la radio. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Todos los jueves por Sonora 1500 AM en el programa Encuentros con Vilma del Mar tenemos nuestro jueves jurídico de 7 a 8 de la noche. Un espacio para resolver tus inquietudes legales. Una tarea que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder. Así que recuerden conectarse por el Facebook Live de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias por estar siempre en la sintonía, en esta cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder, de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes, a través de Sonora 1500 y el programa Encuentros con Vilma del Mar. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM, Oscar Perdomo en el máster. En la dirección y conducción, quien les habla, Vilma del Mar. Los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. La reflexión que a todos esta noticia nos ha impactado y no estamos exentos que en nuestro país pasen situaciones como esta. Hemos tenido esos desastres naturales que son realmente eso, desastres. No solamente la tierra, sino toda la fauna, toda la flora que se pierde en estas situaciones tan deplorables. Escuchemos. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, ahora los dejo con la reflexión del día de hoy. Hoy la conciencia humana atraviesa una gran lucha entre la paz, el amor y la esperanza, y la ira, el miedo y la desesperación. Al tomar distancia me pregunto, ¿qué lado fortalezco? ¿Qué puedo aportar? Abro mi corazón, conecto con la fuente divina y libero los bloqueos que silencian mi bondad original. Regalo para el alma hoy, febrero 12 del 2026. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Todos los jueves por Sonora 1500 AM en el programa Encuentros con Vilma del Mar tenemos nuestro jueves jurídico de 7 a 8 de la noche. Un espacio para resolver tus inquietudes legales. Una tarea que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder. Así que recuerden conectarse por el Facebook Live de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, y después de escuchar ese tema como reflexión, hoy como es jueves Encuentros Jurídicos, traemos un tema bien interesante como son los
contratos de matrimonio, los divorcios. De verdad que me parece muy interesante el tema que vamos a escuchar el día de hoy al respecto. Entonces los dejo con este tema tan interesante. Hola mis estudiosos del derecho, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos por acá nuevamente. Bueno, en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes algunos conocimientos sobre matrimonio, capitulaciones, divorcio, patria potestad, alimentos, custodia, regulación de visitas, que hemos notado que son muchos de los temas que caminan por ahí y de los cuales tenemos muchas dudas. Entonces, vamos a empezar con el matrimonio, la base de nuestra sociedad. ¿Dónde se encuentra tipificado el matrimonio? En el artículo 113 del Código Civil, en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Pero tenemos que decir entonces y definirlo, porque el matrimonio es un contrato, ¿cierto? Solemne, voluntad de las partes, de dos personas que deciden unir sus vidas para caminar juntos bajo un mismo horizonte, caminar juntos para auxiliarse, para muchas cosas, digámoslo, para ponerlo un poquito romántico, no tanto como lo decía o lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, porque ellos dicen que entonces establece de manera explícita que el matrimonio surge del vínculo entre un hombre y una mujer, y esta descripción normativa, pues mediante la cual se consagra un derecho a favor de las personas heterosexuales, no se sigue y no en este caso no existía pues esa igualdad de derechos, ¿cierto? Hoy en día pues existe ese derecho de igualdad, de condición de instituir entonces y de digamos de una u otra manera permitir ese derecho de igualdad entre los hombres y las mujeres. Entonces ahí empezamos a mirar que el matrimonio se puede en personas del mismo sexo, ya no tenemos que mirarlo tan así como tan cuadriculado, ¿no? Entonces ya tenemos que evolucionar con nuestro derecho, tenemos que ser una sociedad cambiante, ir a la par de la evolución, porque no podemos quedarnos atrás. Entonces el matrimonio es eso, la unión entre dos personas que deciden continuar la vida juntos y mirar de pronto un proyecto de vida juntos también. Bueno, ¿cuántos tipos de matrimonio existen en Colombia? 2, ¿cierto? El religioso, que es por los ritos religiosos, católico, adventista, cristiano, cualquier otro. Estos son ritos católicos. Y el civil. Estos de los ritos católicos se casan, les sale, pues emiten una partida de matrimonio y lo deben registrar ante la parte civil, en este caso la notaría. Y existe el otro matrimonio que es el civil, cuando yo me caso entonces ante un juez o ante el notario. Miremos entonces qué efectos surgen a raíz del matrimonio. Surgen 2 efectos muy importantes, que son los personales y los patrimoniales. Entonces, ¿cuáles son los efectos civiles personales? Los civiles personales son aquellos que nos ejercen todos los derechos y obligaciones míos, con la persona con quien contraje matrimonio, y igualmente de ella para conmigo, ¿cierto? Entonces eso va simultáneo. ¿Y cuáles son los efectos civiles patrimoniales? Los que tienen que ver con la platica. Entonces todas las obligaciones y deberes que surgen con la sociedad conyugal. Entonces una cosita son los civiles personales y otra los civiles patrimoniales, que no tienen nada que ver con este. Incluso más adelante miramos que yo puedo hacer liquidación de mi sociedad conyugal y dejar vivo la parte civil. Bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. ¿Cuáles son las obligaciones entre los cónyuges dentro del matrimonio? Que deben cumplir con estos elementos esenciales, porque para eso nos estamos casando. Entonces, tener la cohabitación, la fidelidad, socorro y ayuda mutua. ¿Qué será eso de la cohabitación? Entonces, ¿qué es la cohabitación? La cohabitación, pues lógicamente que es vivir con esa persona, si no, entonces como yo, ¿para qué me caso? ¿Cierto? Yo me voy a casar para vivir sola, no, porque vamos a estar los dos bajo el mismo techo. Esa es la cohabitación. La fidelidad, porque tenemos que tener una sola pareja. No es que yo me voy a casar y por los laditos voy a tener a otras personas, no, porque entonces para eso no me caso. Sí, ese es el efecto. Entonces, tenemos que mirar entonces el auxilio o el socorro o digamos esa ayuda mutua que nos debemos manifestar. Claro que sí. Entonces, ¿para qué me caso? ¿Qué tal yo esté en dificultades o esté enferma?
o bueno, etcétera, y entonces el otro, como estoy enferma y como ya no tengo dinerito, entonces ya no me va a querer. No, se tiene que configurar estos elementos muy importantes: cohabitación, fidelidad y ayuda mutua, que cada uno tiene pues una connotación diferente. Hay muchas preguntas y yo las voy a leer porque son las que nos hacen saber acá cómo puedo afiliar como beneficiario a mi esposo o a mi esposa, compañero permanente del mismo sexo en el sistema de seguridad social. Pero claro que sí, hace mucho tiempo que esto ya se viene haciendo y ya no tenemos ninguna clase de inconveniente, ¿cierto? Yo creo que ya no pasa. ¿Qué pasa si no se formaliza la relación en vida, digamos así, y mi pareja ya falleció? Si yo me voy a vivir con alguien durante un tiempo, digamos en este caso de la unión marital de hecho, ¿y qué sucede si mi pareja muere? Entonces tenemos que tener varios elementos dentro de la unión marital de hecho, y desde la unión marital de hecho se configura pues para los efectos patrimoniales después de 2 años. Entonces eso tenemos que tenerlo también muy claro. ¿Qué es la inexistencia del matrimonio? Yo estoy leyendo acá las preguntas que nos hacen por ahí. La inexistencia es el no surgimiento a la vida jurídica del acto o contrato de matrimonio. ¿Por qué? Porque le falta una condición o un elemento esencial. ¿Cuál elemento esencial puede ser? ¿Como cuál? Los que acabamos de leer, ¿no? Acordémonos que era la cohabitación. Yo me casé, pero nunca vivimos juntos. Yo me casé, pero el Señor siempre ha tenido otra persona. Pero ojo con lo que decimos, con lo que manifestamos para esa nulidad o inexistencia del matrimonio, ¿no? Entonces tenemos que tener pruebas absolutamente de todo lo que decimos. Para esa inexistencia, entonces debe ser declarada por el juez. La nulidad la debemos demostrar nosotros, pero la inexistencia la demuestra el juez. Entonces, que nunca nació a la vida jurídica, por ejemplo, como que cuando se celebra el matrimonio mediante una persona que no es competente. Me casé ante el rito religioso o cristiano y el cura no era cura, era un impostor. El pastor no era pastor, él fue un loquito que iba pasando y se metió ahí a la iglesia y me casó, pero esa no es una persona competente. Ahí estaríamos hablando de inexistencia porque no nació a la vida jurídica, ¿cierto? Cuando me caso, por ejemplo, sí, el juez no era juez, algo así más o menos. Entonces, cuando faltan esos elementos importantes para que invalidan el contrato, entonces vamos a hablar de inexistencia, porque no olvidemos que el matrimonio es un contrato. Entonces, si no están los elementos, pues no se va a configurar. Hablemos entonces, y entonces concretemos, entonces ¿qué es la nulidad del matrimonio? Es la ausencia de validez. Entonces, digamos de una u otra manera, el artículo 140 del Código Civil establece cuáles son las causales para la nulidad, que no las podemos olvidar. Entonces yo las voy a leer aquí a grosso modo. Cuando hay error en la persona con quien me estoy casando, me casé con la persona equivocada, no era, me fingió ser una cosa y apareció por ser otra. Cuando no haya consentimiento entre los contrayentes, yo me casé forzada, aunque hoy en día eso no sucede mucho. Cuando uno o los dos contrayentes sean menores de edad y no tengan su respectivo permiso. Cuando se realice por medio de fuerza física o psicológica. Me casé con una persona que siempre está dopada porque está medicada psiquiátricamente, entonces me aproveché de esta persona para casarme con ella. Bueno, todas esas cositas pueden pasar en este caso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nulidad e inexistencia del matrimonio? Pues la inexistencia, como ya lo dijimos, nunca nace a la vida jurídica, no existe, por lo tanto no tiene efectos legales porque no existió, por lo cual no requiere sentencia judicial para que se declare la inexistencia, simplemente no existe, pero muy distinto a la nulidad. Porque si en la nulidad yo demuestro las causales que acabamos de leer, el matrimonio sí se efectúa, ¿cierto? Pero como voy a invocar una causal de nulidad, pues no, ¿quién la va a declarar? El juez sí la declara a un matrimonio que sí existió, pero que surgieron unas causales y él mismo entonces dará la sentencia de nulidad. Así, a grosso modo, podemos estar hablando de la nulidad del matrimonio. También nos habla mucho, y es que poco se habla de las capitulaciones. ¿Qué son las capitulaciones matrimoniales? ¿Qué son? Ellas son también un contrato. Ellas son convenciones o contratos que asumen los novios antes de casarse. Entonces, es erróneo hablar de capitulaciones después del matrimonio. Después del matrimonio no hay capitulaciones. Las capitulaciones son antes del matrimonio. Y estas capitulaciones matrimoniales se realizan lógicamente, también hay capitulaciones maritales, porque
si los compañeros permanentes, en este caso, que van a ser compañeros permanentes dentro de una unión marital, de hecho, quieren hacer capitulaciones, entonces no se llaman capitulaciones matrimoniales, sino capitulaciones maritales, ¿cierto? Y las dos se realizan, lógicamente, antes de casarlos. Las capitulaciones se pueden modificar antes de la celebración del matrimonio, siempre, antes de la celebración del matrimonio. Después de habernos casado no se pueden modificar las capitulaciones, ojo con esto. ¿Y para qué se crean las capitulaciones? ¿Para qué son? ¿Quién se inventó eso de las capitulaciones? Las capitulaciones sirven para dejar organizado todo el patrimonio que yo traigo antes del matrimonio. Entonces yo traigo bienes propios que no quiero entrarlos a la sociedad conyugal. Entonces puedo decir y dejar claro que yo traigo una casa, un carro valorizado por tanta dinero. Y igualmente puedo dejar escrito en las capitulaciones que la sociedad no participará de los gananciales de los bienes propios, ni de los gananciales, ni rendimientos económicos, etcétera. Entonces eso también puedo dejarlo en las capitulaciones. En las capitulaciones yo puedo dejar dicho que le voy a participar a mi cónyuge digamos los intereses, o le voy a participar el ganancial que produzca la finca, o le voy a participar a la sociedad X o Y cosa. Yo puedo excluir de la sociedad para que no entre a la sociedad conyugal, como también puedo incluir algunas cositas de bienes propios en la sociedad para que la sociedad conyugal no entre en ceros. Con las capitulaciones matrimoniales son mágicas, porque yo con ella hago maravillas. Yo puedo decir en las capitulaciones que todo lo que yo produzca con mis bienes propios como tal no entrarán a la sociedad conyugal, y puedo dejar dicho también que nada de mis bienes y de lo que yo produzca de aquí en adelante, incluso después de casarme, no entrará en la sociedad conyugal. No solamente yo, la otra persona también. Pero estas capitulaciones, como un acuerdo de voluntades, todo eso queda escrito, y si la otra persona lo acepta, pues entonces estaríamos firmando las capitulaciones, y cuando vayamos a liquidar la sociedad conyugal las vamos a tener en cuenta para esa liquidación. Bueno, eso es a grosso modo las capitulaciones. Entonces ahí podemos tener en cuenta que tenemos concesiones de muchas clases. Hablemos entonces del divorcio. ¿Qué viene siendo el divorcio? El divorcio es la disolución de ese matrimonio civil. Está mal dicho cuando una persona se casa por la iglesia, que me voy a divorciar. Si yo me caso por la iglesia, yo no me divorcio. Lo que hay es una cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, nunca divorcio. El divorcio surge, pero del matrimonio civil. Entonces, ojo con esto. Ya mirando entonces lo que es el divorcio, tenemos que saber que hay dos clases de divorcio: el divorcio voluntario, que yo lo llevo por notaría, o el divorcio contencioso, que es cuando se da alguna de las causales y tengo que ir ante un juez de familia para solicitarle el divorcio, ¿cierto? Invocando alguna causal que la vamos a ver ahora. Entonces, el voluntario es por la notaría, que es lo más chévere, es el divorcio express, lo que no pasa nada. Entonces, en ese divorcio sí debemos tener algo muy, muy claro, y es que, ¿qué se necesita para un divorcio por notaría? Pues lógicamente entonces la solicitud de divorcio, que la elabora un abogado, porque no puede ser otra persona, la elabora un abogado, solicitud del divorcio, le anexa el acuerdo entre cónyuges. ¿Qué es el acuerdo entre cónyuges? Donde decimos que vamos a vivir en residencias separadas, que no me debe cuota de alimentos, que la señora no está en estado de gravidez o embarazo, que bueno, no tenemos ningún inconveniente frente a nada, que nos pusimos ya de acuerdo frente a los hijos, si hay hijos, que nos pusimos ya de acuerdo frente a la sociedad conyugal, a la liquidación de la sociedad conyugal, etcétera. Eso es un acuerdo entre cónyuges, que es un documento. El otro documento es el acuerdo frente a los hijos. Entonces, ¿qué pasa el acuerdo frente a los hijos? Acuerdo frente a los hijos menores, Pepito y María, digámoslo así. ¿Qué vamos a hablar en ese acuerdo frente a menores? Vamos a dejar acordado pues cuál va a ser la cuota de alimentos, cuál va a ser, aparte de esa cuota de alimentos, cómo va a ser el régimen de visitas, cómo va a ser el pago del vestido de ese menor, que por lo general siempre decimos que el vestido pues entonces serán 2 mudas en junio, 2 en diciembre y una para cumpleaños. Debe quedar claro en ese acuerdo para los menores el valor de cada muda de ropa. Eso sí debe quedar perfectamente claro.
Vamos a mirar el régimen de las visitas, cuándo es que va a visitar el niño, en qué horario, qué días, etcétera. Si va a ser de pronto una custodia compartida o si va a ser régimen de visitas, todo eso debe quedar claro ahí. También queda claro entonces las salidas del país del menor, si hay un permiso, digamos, libre. Yo saco a mi hijo del país cuando quiera y él también saca al niño cuando quiera, entonces no necesitamos el permiso del uno al otro. Entonces, miramos la recreación, cómo va a ser todos los aspectos de salud del menor, vamos a mirar lo de educación, que debe quedar en el mismo documento plasmado donde está el acuerdo frente a los menores. Ese acuerdo de menores específicamente, yo lo radico en la notaría junto con el acuerdo de cónyuge y la solicitud de matrimonio, pero ese acuerdo de menores se va directo, la notaría lo remite al ICBF, porque yo no me divorcio si el ICBF no me da el visto bueno frente a los acuerdos respecto del menor. Imaginémonos que todo quedó perfecto, ¿ok? Entonces el ICBF le informa a la notaría en un tiempo prudente, 30, 40, 50 días, le dirá, sí, está muy bien todo, puede proceder con el trámite del divorcio. Entonces la notaría prosigue con el trámite de divorcio. Si no existieran hijos, el divorcio nos sale en una semana, 15 días, pero como tenemos un menor, se puede estar demorando entre 1 y 2 meses para podernos divorciar. Esto es muy importante de saberlo, porque siempre que hay hijos menores tenemos que protegerlos y dejarles garantizada pues su bienestar por medio de estos documentos. Bueno, ¿cuáles son los efectos del divorcio, ¿no? Concretando. Ya una vez disuelto el vínculo del matrimonio civil, cesan los efectos civiles que abarca el matrimonio religioso, si en este caso fue que nos casamos por lo religioso. Entonces, entonces cesó los efectos civiles del matrimonio religioso. Yo me puedo volver a casar, pero por lo civil, no por la iglesia, ¿no? Por la iglesia tendría que hacerlo si el matrimonio es nulo, de lo contrario, o si mi cónyuge tristemente pues fallece. Así sí podría volverme a casar por la iglesia. De lo demás, solamente podría casarme por lo civil, nada más. ¿Cuáles son las causales para yo solicitar el divorcio? Para invocar esa. Yo no me voy a divorciar porque sí. Cuando me voy a divorciar voluntariamente no necesito motivo, pero si yo voy a iniciar un proceso contencioso ante el juez de familia, tengo que invocar una causal. Yo no voy a llegar donde el juez a decirle, me quiero divorciar porque hoy amanecí con ganas de divorciarme. No, tengo que manifestarle una de las causales. Y esas causales podrían ser relaciones sexuales extramatrimoniales, por la infidelidad, el grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges frente a responsabilidades como padre, como esposo, etcétera, los ultrajes, el trato cruel, el maltratamiento de obra, todo lo que es violencia psíquica, psicológica, etcétera, que ustedes yo creo que ya han escuchado mucho sobre esto, la embriaguez habitual, el uso habitual de sustancias alucinógenas o demás, y todo esto con su debida prueba. No es que yo diga, él está borracho todos los días y no llevo pruebas, pues tampoco, ¿cierto? O él como que le gusta fumar no sé qué cosa, pero yo tampoco tengo pruebas. Pues no, cuando vayamos a llegar y vayamos a invocar una causal, debemos llevar las pruebas suficientes. O cualquier otra enfermedad o anormalidad grave que perjudique de una u otra manera al otro cónyuge. Cuando nos casamos nos dice que vamos a estar casados en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. En la enfermedad sí, claro que sí, pero si esa enfermedad de esta persona está también perjudicando mi salud, yo podría estar solicitando entonces el divorcio. Y bueno, y toda otra conducta que cualquiera de los cónyuges trate a corromper o pervertir a cualquiera del otro cónyuge, ¿no? Entonces, lógicamente con su debida prueba podemos entonces estar invocando el divorcio. O cuando también hay separación de cuerpos por más de 2 años. Hace 2 años, 3 años, ni nos vemos, ya no sé ni dónde está y tengo la suficiente prueba, pues necesito entonces solicitarle al juez que me decrete, que resuelva entonces y en su sentencia salga favorable el divorcio. ¿Qué podemos más hablar entonces del divorcio? Pues que ya estando libres nos emiten la sentencia, en este caso el contencioso, yo puedo volverme a casar, o en efecto entonces nos queda la escritura pública de divorcio y con esto yo también me puedo casar por lo civil. Bueno, entremos a hablar de algo más específico respecto de los hijos. ¿Qué es eso de la patria potestad? La confunden con la custodia, pero la patria potestad el derecho que tenemos nosotros los padres sobre los hijos, ¿cierto? Entonces, ¿sobre los hijos qué? Los hijos menores de edad. Entonces, la patria potestad comprende todos esos derechos que nos reconoce la ley como padres sobre nuestros hijos no emancipados.
¿Qué es emancipación? Emancipación es aquel hijo que después de los 16 años decide irse de la casa porque ya puede sobresalir, puede mantenerse, puede salir adelante sin la ayuda de sus padres. En este caso tendríamos que hablar entonces de emancipación, que tenemos que hacerlo ante un notario o por escritura pública o ante un juez. Pero aparte de esto, pues entonces la patria potestad son los derechos que nosotros tenemos sobre nuestros hijos menores de edad. ¿Cuándo se podría poner fin a la patria potestad? La patria potestad se le pone fin. Bueno, primero pues si se mueren los padres, si se nos mueren los hijos, cuando cumplen los 18 años, cuando se emancipan, ¿cierto? Ahí pondríamos fin a la patria potestad. ¿Cuándo se suspende la patria potestad? La patria potestad se suspende por maltrato del padre, abandono del padre, el padre está en prisión, etcétera. Todas estas situaciones pueden dar suspensión de la patria potestad y luego se puede restablecer si a bien se tiene y se tienen las pruebas necesarias. ¿Qué entonces viene siendo la custodia? Es que la custodia es muy distinta, porque es que la custodia se refiere al cuidado personal. A mí me dejan un niño aquí para que lo cuide, yo tengo la custodia entonces en este momento. El colegio tiene la custodia porque tiene que cuidar a sus hijos, pero no tiene derechos para decidir sobre sus hijos, ¿cierto? Porque esa es patria potestad y la tienen solamente los padres, porque la patria potestad es intransferible, es personalísima, yo no la transfiero, yo no la presto, yo no la cedo, es mía solamente como padre. La custodia sí, yo la puedo ceder, la puedo prestar, le digo téngame acá al niño un momentico, eso es custodia. La custodia sí es uno de los temas que surgen pues a raíz ¿por qué surge? Porque a raíz de los divorcios, de las separaciones surge la llamada custodia. Entonces empezamos a mirar si es una custodia compartida, que dicen que no existe, pero la custodia compartida existe. Mitad de tiempo usted, mitad de tiempo yo. Yo tengo el niño del lunes a miércoles en la noche y usted de jueves a domingo, ¿cierto? Eso es custodia compartida. O entonces una semana yo aquí y una semana con usted, eso se llama custodia compartida. O entonces, en su defecto, el régimen de visitas, porque el señor no puede hacerse cargo de su hijo para compartirla, sino que entonces vamos a establecer un régimen de visitas que va a visitar el niño el sábado o se lleva el niño el sábado y me lo devuelve el domingo, o lo visita 2 veces a la semana de 8 a 9 de la noche o en la tarde, no sé de qué. Bueno, como los padres se estipulen, como ellos acuerden, estaría bien para esa regulación de visitas. Hay muchas quejas donde se dice qué puede hacer si un padre no le deja ver a su hijo, o la mamá, en este caso la mamá no quiere dejar que el papá vea a sus hijos. Pues es que esto es un derecho de los padres y muchas de las mamás cometen el error de ponerle corazón a todo. Vemos el señor con su novia, entonces involucran los sentimientos de pareja con los sentimientos de los niños. Es que los niños no tienen nada que ver en el problema de la pareja. Los hijos son los hijos para toda la vida, ellos tienen unos derechos y hay que respetárselos. También tienen que gozar del cariño, de la compañía de su papá y de la familia paterna y de la familia materna, lógicamente. Eso es igual, 50-50. Y las mamás a veces entonces toman represalias por algunas cosas que no debe ser así. Frente a esto también tenemos que hablar entonces del derecho de los alimentos, artículo 24 del Código de Infancia y Adolescencia y la ley 1098 del 2006, que es la que nos atañe ahí. Nos dice que los alimentos, que esto es todo lo que el niño necesita para estar bien. Entonces, llámese el alimento, llámese el vestido, la habitación, llámese la educación, la recreación, etcétera. Todos esos elementos conforman la palabra alimentos, lo necesario para este menor, ¿cierto? En este caso, cuando hablamos de términos en las comisarías de familia, tenemos que identificar quién es el alimentante. El alimentante es la persona que se encuentra obligada a proporcionar los alimentos. ¿Quién es el alimentado? Pues es la persona o sujeto activo que se beneficia de esos alimentos. O sea, yo soy la mamá, yo soy el alimentante y mi hijo es el alimentado, ¿cierto? Hay 2 clases de alimentos jurídicamente. Pues se dice que son 3, pero bueno, legalmente y uno siempre los mira, en este caso, son los alimentos congruos, necesarios y voluntarios. ¿Los congruos cuáles son? Los alimentos congruos son aquellos alimentos que se deben suplir dependiendo la calidad de vida que el niño está acostumbrada a llevar. En este caso, debe cumplir las necesidades del alimentado de acuerdo a las necesidades según el estrato social o del estatus socioeconómico, ¿cierto?
Un niño, si viene estrato 5, se separan los padres, yo no lo puedo mandar al estrato 2 y entonces bajarle su estilo de vida porque a los papás se les dio la gana, discúlpenme la palabra, pero no es así. En cambio, los alimentos necesarios son aquellos que se suministran solamente para suplir las necesidades básicas del alimentado, nada más. Tristemente tenemos que decirlo y es así. Bueno, y entonces, ¿qué serán alimentos voluntarios? Que no lo vemos mucho, que no lo escuchamos como así como mucho y que no se da tampoco. Estos alimentos voluntarios que vienen siendo, pues salen a base de un acuerdo con el alimentante, digamos por medio de un testamento, digamos hago un acuerdo porque la señora que me colabora aquí en la casa, en aseo general, bueno, actividades generales, tiene una niña, yo me encariñé con la niña y yo quiero pactar una cuota de alimentos con ella. Eso es voluntario mío que me nace del corazón, no es que yo tenga que hacerlo. Entonces yo me comprometo a darle una cuota de alimentos a esta persona. Por eso digo que no es tan digamos, tan común, ¿no? ¿Cuáles son las características de los alimentos? Irrenunciable. Es que de orgullo la señora no quiere recibir cuota de alimentos, entonces ahora yo no le doy cuota de alimentos porque ella no quiere, perdón. Pero los alimentos son irrenunciables. Podemos decir entonces que los alimentos solamente se pueden renunciar si están al pasado, ¿no? Ya pasaron 5 años, pues a eso sí puedo renunciar porque es que eso ya pasó y el niño sobrevivió. Pero los alimentos futuros son irrenunciables, no puedo renunciar a ellos, ¿cierto? Es un derecho personal, es inherente a la persona únicamente, solamente es usted quien debe alimento a sus hijos. Bueno, ahí en esto tenemos que hacer un paréntesis porque cuando los padres no tienen la capacidad, pues entonces vamos a mirar los abuelos, a mirar los tíos, ¿cierto? Si ellos tienen la capacidad económica de suministrarle a los alimentos a sus sobrinos, a sus nietos, y si ellos también tienen la necesidad imperante de pedir esos alimentos. Vamos a verlo más adelante. Es de orden público, es incompensable, es inembargable, es un derecho, es el derecho que no se pierde con el tiempo, es transable y es conciliable. Yo puedo conciliar cómo se puede pagar esos alimentos, cuándo dar los alimentos, etcétera, porque todo es a base de una conciliación. ¿A quién le debemos alimentos? ¿Quién está? ¿Por qué? ¿Con quién estamos obligados a darle alimentos o quién está obligado a darnos alimentos a nosotros? Entonces, al cónyuge, en este caso, si de una u otra manera, imaginémonos un divorcio, unos alimentos sanción por la infidelidad y entonces le impusieron alimentos o por alguna enfermedad, bueno, hay tantas situaciones en este caso. También entonces miremos a los nietos, a los bisnietos, a los padres naturales o adoptivos, a los hermanos, a los abuelos, al cónyuge divorciado, al que nos hizo al que yo le hice una donación y ahora yo necesito que él me ayude, a la mujer embarazada, etcétera. Todas estas personas le debemos nosotros alimentos. ¿Cuándo nosotros debemos darle alimentos a los mayores de edad en este caso? Entonces, debemos darle alimentos a una persona mayor si está en algún estado de incapacidad, alguna persona en situación de discapacidad, digámoslo así, a todo aquel hijo mayor de 18 años que se encuentre estudiando. Entonces con ellos tenemos la obligación hasta los 25 años de edad si está estudiando y comprobado, ¿no? ¿Qué puede hacer si la persona que me debe alimentos no me los suministra y no se encuentran fijados en ningún documento? Usted tiene que darme alimentos, pero eso nunca lo pactamos por escrito. Nosotros siempre debemos dejar por escrito cuánto es la cuota de alimentos, debemos acercarnos a un zonal del ICBF, a una comisaría y por medio de la conciliación pactar los alimentos. Por Dios, si no están pactados los alimentos, usted no puede iniciar ninguna clase de proceso. Primero hay que agotar el requisito de procedibilidad y luego demandar. ¿O cómo usted demandaría en un proceso ejecutivo de alimentos? Voy a demandarlo porque usted me dé 5 cuotas. ¿Y en dónde está plasmado de cuánto es el valor de la cuota? Es que nosotros lo hablamos, pero ¿dónde está la prueba? En derecho, desafortunadamente, todo es a base de prueba. Entonces, lo primero que hay que hacer es fijarlo, dejarlo organizado. Todo lo que tenga que ver con el menor debemos dejarlo organizado por medio de un acta de conciliación. ¿Dónde hacerla? En la zonal, el centro zonal más cercano de ustedes, en las comisarías de familia, en los centros, en los consultorios jurídicos de las universidades hay centros de conciliación. Allá podemos también organizar estas audiencias de conciliación. Bueno, y en fin, todos estos aspectos respecto al menor debemos dejarlo muy claro. Yo quería también aquí hacer como unas comillitas frente a los alimentos que le demos a nuestros padres, no solamente porque nos toque,
sino porque eso es de corazón, ¿no? Porque tenemos la obligación moral con ellos. Y ahí en este caso, pues lógico, nos decía me acuerdo ahorita que llegó una cliente a la oficina y nos decía, bueno, pero ¿por qué tengo que darle alimentos a mis padres? Si los padres tienen la necesidad de pedir alimentos y el hijo tiene la capacidad económica de darle alimentos, debe darle alimentos a sus padres. Pero en una situación X pasa que los padres son pensionados, tienen 2 pensiones, una por el trabajo y otra por la parte de la salud, ganan más que el hijo, pero de capricho, de cosas de la vida, bueno, etcétera. Entonces le está pidiendo alimentos a los hijos. Si el hijo no está en la capacidad, porque es que el hijo en este caso, pongamos el ejemplo, el hijo, este señor, tiene 2 hijos y tiene esposa, prima el derecho de los menores. Él tiene que sustentar a sus hijos, tiene que darle alimentos a sus hijos primero y ante todo, ¿cierto? En este caso no tiene la capacidad económica de darle a sus padres, y los padres no necesitan, no tienen la necesidad, y aquí la cuestión, para que un juez decrete ese pago de la cuota alimentaria, tiene que haber la necesidad de parte del mayor y la capacidad económica de a quien le estamos solicitando los alimentos. Ojo con eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué más podemos hablar entonces? Hablemos de cómo se liquida una sociedad conyugal, ¿cierto? ¿Cómo hacemos ya luego de que nos divorciamos o liquidamos la sociedad marital, liquidamos la sociedad patrimonial, se acabó todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero hablar algo muy importante sobre la unión marital de hecho, y es que la sociedad patrimonial nace a partir de los 2 años y se configuraron. Si una pareja vivió más de 2 o 3 años, tienen 1 año después de que se separaron para liquidar esa sociedad. Entonces hay que liquidar la sociedad. Si no hubo capitulaciones, pues entonces entrar a mirar que en esa sociedad conyugal o en esa sociedad patrimonial está todo lo creado dentro de la vigencia del matrimonio o dentro de la vigencia de la unión marital. Cuidado, no podemos estar sacando bienes de la sociedad, porque eso se llamaría, estamos sustrayendo los bienes sociales, y eso podría tener complicaciones penales y civiles. Entonces vamos a liquidar. ¿Y qué es lo que tenemos que liquidar? Vamos a mirar qué fue lo que compramos. Entonces sacamos los activos, todos los bienes que tenemos, sacamos los pasivos, cuánto debemos, hacemos la resta tanto del patrimonio como del pasivo, cuánto queda y cómo nos vamos a distribuir, ¿cierto? Eso es importante hacerlo. Muchas personas han llegado y dicen, le pregunto yo, ¿ustedes ya no viven juntos? No, ya no vivimos juntos. ¿Y se van a divorciar? Pues no, vamos a dejar así. ¿Y la sociedad conyugal? Pues no, como nunca tuvimos nada, pues vamos a dejar así. Cuidado, porque hay infinidad de casos que les podría yo contar. Usted se va a separar, divórciese, ¿cierto? Si fue por la iglesia, haga la cesación de efectos civiles, liquide la sociedad conyugal. No tuvimos nada, liquídela en ceros, por Dios. Porque si usted no la liquida y usted se va a vivir con otra persona, o así no se vaya a vivir con otra persona, lo que usted vaya produciendo es de la sociedad conyugal. Así no vivan juntos. Entonces liquidemos la sociedad, así no hayan tenido nada. Eso se llama liquidación de la sociedad conyugal en ceros, pero ya quedó eso saldados, finiquitado, fin de la operación. Pero hagámoslo, no dejemos cositas sueltas por ahí, porque luego se nos pueden presentar muchos inconvenientes y muchos problemas al respecto. Bueno, estos eran muchos de los temas, así a grosso modo, que uno escucha por ahí y que yo sí quería compartir con ustedes. Entonces espero que haya sido de mucha utilidad. No olviden seguirnos, no olviden suscribirse a nuestro canal, no olviden darle like a los videos, por favor. Entonces aquí estamos siempre prestos a colaborarles. Muchas gracias por la atención. Chao. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Todos los jueves por Sonora 1500 AM en el programa Encuentros con Vilma del Mar tenemos nuestro jueves jurídico de 7 a 8 de la noche. Un espacio para resolver tus inquietudes legales. Una tarea que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder. Así que recuerden conectarse por el Facebook Live
de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Bueno, y después de escuchar este tema de derechos familiares, los invito para que se comuniquen con nosotros al 320-529-6161, el WhatsApp de Encuentros con Vilma del Mar. También no olviden que estos programas quedan grabados en el canal de YouTube. Entonces, allí pueden adquirir este material para que compartan con sus amigos, familiares, vecinos. Suscríbanse al canal, que esto nos permite que este material llegue a más personas. Gracias por estar tan pendientes en esta cita que no nos podemos perder. Bueno, sean felices, a eso vinimos. Todos los jueves por Sonora 1500 AM en el programa Encuentros con Vilma del Mar tenemos nuestro jueves jurídico de 7 a 8 de la noche. Un espacio para resolver tus inquietudes legales. Una tarea que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder. Así que recuerden conectarse por el Facebook Live de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Vilma del Mar, terapeuta holística, sanación Reiki, limpieza y armonización de espacios, masajes terapéuticos, talleres y conferencias. Contactos 312-246-7433. 312-246-7433. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar.